vamos a empezar porque la doctora Postigo se tiene que ir para Madrid también pronto, que mañana tiene un acto que precisamente ha preparado ella, ¿no? Entonces, pues bueno, presentar a Elena Postigo. En primer lugar, quería dar las gracias a la CDP por darme el honor de presentarles, que eso para mí ya es un honor, a los dos ponentes de hoy. Y bueno, pues me encantará ver cómo disfrutáis también, como yo, de toda la sabiduría que nos van a contar aquí en Málaga. Elena Postigo es tiene una carrera muy larga. Realmente ella se puede definir como bioeticista y filósofa, porque la bioética es la que marca un poco la filosofía, pero no cualquier bioética, sino la bioética personalista de fundamentación ontológica, que como estamos en un congreso de católicos y vida pública, pues es un poco la línea la que nosotros como católicos pues vemos que se debe seguir, ¿no? Es doctora del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria. Está dirigiendo la Cátedra Internacional de Bioética de la Fundación Jérôme Lejeune. Tiene una trayectoria docente y muy larga y también en investigación y divulgativa, ¿no? Ella estuvo después de 12 años en Italia, viene a España y entonces empieza a dar clases en el CEU, en la Universidad de Navarra primero, luego en el CEU, que es la relación que tiene también con la CDP, en la Universidad Pontificia de Salamanca y luego pasa a la Universidad Francisco de Vitoria. Elena, el título del congreso es la coherencia de vida y la ética profesional y la coherencia de vida. Yo creo que Elena es un testimonio muy importante porque es una coherencia permanente en cuanto que ella, por su actividad de filósofa buscadora de la verdad, la lleva a la práctica en la formación de jóvenes y mayores, que algunos nos apuntamos al máster de bioética también, en la divulgación de la verdad. Y esa es la coherencia de vida que yo creo que caracteriza a Elena, ¿no? Y es una forma, el Señor nos pide evangelizar y es una forma de evangelizar a través de la verdad. Con lo cual, pues tenemos aquí a Elena que nos va a hablar de cómo está actualmente el mundo y el futuro. ¿He movido algo? No. Pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, a la CDP, al Centro de Málaga, pero también a la CDP en general, aquí representada por una buena amiga, buena y vieja amiga, Carmen, y a Pilar por su presentación y su invitación, porque gracias a ella, bueno, pues siento no quedarme esta noche, ¿no? Porque mañana tengo una jornada y ayer tuve otra, total, que lo he metido encantada de venir a Málaga porque tengo especial cariño a esta ciudad por razones de índole familiar. Mi madre se crió aquí y yo he venido muchos veranos, le tengo muchísimo cariño a Málaga, pena que haya estado pocas horas y me tenga que coger el tren y volver. Pero bueno, estoy aquí, lo que se me ha pedido y la reflexión que os traigo esta tarde, para abrir boca a lo que después nos contará el doctor Martínez Sellés. La pregunta que me hacía Pilar y que me he planteado, ¿no? y es la intervención que he preparado, es hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos desde la perspectiva, en primer lugar, filosófico-antropológica, es decir, voy a hacer en primer lugar un análisis, voy a dar como los grandes rasgos de nuestra época desde el punto de vista de la antropología filosófica, la visión del ser humano que tenemos hoy en día y hacia dónde apunta, hacia dónde va. En segundo lugar, la perspectiva que adoptaré será una perspectiva más bioética, es decir, en la que analizaré cuáles son las principales cuestiones éticas que plantean las intervenciones sobre la vida humana de las próximas décadas, o las que a mí más me preocupan, más me inquietan, ¿no? Que están íntimamente conectadas con esa visión antropológica. Es decir, la ética no es un cultivo sin raíces, la ética se apoya en la antropología, en una visión de lo humano, y a su vez estas apoyan en una visión del ser, ¿no? En una ontología. Es decir, hablar de ética o hablar de una ética aplicada como es la bioética conlleva una reflexión también antropológica que a menudo no se hace explícita, por la que no se comprenden los fenómenos que están acaeciendo y que creo que es muy importante explicitarla, ¿no? Y esa va a ser la primera parte de mi intervención, eso, ¿no?
cuáles son los rasgos o las tendencias antropológicas, yo diría, de las últimas décadas y de las próximas décadas. En segundo lugar, las principales cuestiones bioéticas son las que más me inquietan y preocupan. Y en tercer lugar, una propuesta, después de ese análisis antropológico y bioético, una propuesta, un punto de fuga esperanzador, de alguna manera. En esa primera parte, ¿hacia dónde vamos desde la perspectiva de la antropología filosófica, es decir, la rama de la filosofía que estudia quién o qué es el ser humano? Quiero destacar una serie de rasgos que voy a enumerar en 5 rasgos. El primero de ellos, diría que tras la modernidad y la posmodernidad, es decir, sobre todo el periodo de la segunda mitad del siglo XX, hay un fenómeno que ha afectado profundamente a nuestra visión de lo humano y es la afirmación o la incapacidad para conocer la verdad. El posmoderno, el hombre posmoderno dice, ya no es posible conocer la verdad. Y tampoco, por supuesto, la verdad sobre quiénes somos o quién es el ser humano. Ha dicho muchas otras cosas la posmodernidad y eso ha condicionado nuestro panorama cultural contemporáneo. Pero esa es una noción fundamental, es decir, la incapacidad para conocer la verdad, incluida la verdad acerca de quiénes somos. Está claro que si no podemos saber quiénes somos, ni nunca llegaremos a saber quiénes somos, pues el ser humano queda con la pregunta, el interrogante en su cabeza, ¿quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Está perdido, está desorientado, está desnortado. En segundo lugar, diría que se caracteriza también nuestra época por un materialismo antropológico, lo que quiere decir que gran parte de nuestra sociedad y gran parte, yo diría, de la comunidad científica o quien se dedica a las ciencias experimentales, no tanto a la medicina, es decir, a las ciencias médicas, cuanto a las ciencias experimentales o biomédicas, la biología molecular, disciplinas más de ciencia básica, tiene una visión materialista de lo humano, es decir, reduce el ser humano a su dimensión meramente física, material. Por decirlo de forma muy llana y simple, el ser humano es sobre todo genes, neuronas, células. El resto de las dimensiones son dimensiones que no interesan a la ciencia y que no sabemos si existen. Es decir, es una visión prevalentemente reduccionista. Tercera característica, y sorprende esta tercera característica, y es lo que llamamos un dualismo antropológico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchos consideran que el ser humano es pura materia, pero muchos otros que hay un dualismo, como si fueran dos entidades separadas, un dualismo cuerpo, corporeidad, mente, conciencia. Es decir, mi cuerpo es una cosa, va por un lado, tiene, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto de este dualismo, tiene unas bases cromosómicas XX o XY, de varón o de mujer, pero mi mente va por otro lado, mi conciencia y mi deseo puede ir por otro lado y puede no sentirse varón o mujer. Ahí tenemos todos los fenómenos trans, pero no solamente el transgenerismo, sino otros fenómenos trans de los que voy a hablar a continuación, como el transhumanismo, el transespecismo, es decir, en el fondo no reconocer la corporeidad como fundamento de lo que somos y en una unidad inseparable con otras dimensiones de la persona, como son el pensamiento o la dimensión espiritual y otras dimensiones del ser humano. Cuarta característica, el eclipse de las nociones de persona, naturaleza humana y dignidad humana. O por eclipse entiendo el oscurecimiento, la incomprensión de lo que es la naturaleza humana. Muchos autores dicen que la naturaleza humana es un concepto trasnochado, que ya no vale la pena hablar de ello. Claro, eliminar del debate filosófico la noción de naturaleza humana significa no comprender quiénes somos, cuál es la esencia humana, y además significa que se van a empezar a generar equívocos entre lo que es la naturaleza humana o persona, no son exactamente lo mismo, pero voy a equipararlos, ¿no? Aquí, desde el punto de vista filosófico, habría que hacer alguna distinción, pero bueno, la naturaleza humana que poseemos cada uno de nosotros, que somos personas, la naturaleza animal y la naturaleza vegetal, incluso la naturaleza de otros entes no vivos.
Es decir, se ha creado, y vivimos en una época donde hay una especie de igualitarismo ontológico, por lo que todos los entes son prácticamente iguales, no hay más que diferencias cuantitativas, no de grado. El ser humano no es superior a otras especies, sino que es más complejo cuantitativamente como ente material, que hemos dicho antes, materialismo, reduccionismo, es más complejo, es una máquina más compleja, pero no mucho más, porque nosotros tenemos, no sé si un 99% en común con otros mamíferos, con los primates, etc. Luego, pero no hay unas diferencias. Eliminar el concepto de naturaleza humana o el concepto de persona, considerando, por ejemplo, como algún autor, Peter Singer, por ejemplo, considera, un filósofo afincado en Princeton, afirma que hay seres humanos que no son personas y personas que no son seres humanos, porque lo que nos hace personas es el ejercicio puntual aquí y ahora de nuestra racionalidad y de nuestra capacidad de elegir. Luego, un feto, un discapacitado mental, una persona en coma, no sería persona, en cambio sí que lo serían un primate, un delfín, un caballo, porque manifiesta más, al menos, apariencia de pensar que un feto, que no puede pensar o no puede decidir. Imaginaros las consecuencias en el plano práctico de este error teórico. Inmediatamente concedes más derechos al animal que al feto. Y eso es lo que dice Peter Singer. Peter Singer afirma que el feto tiene menos derechos que un primate y defiende los derechos del primate y no los del feto. Es decir, hago un inciso, la reflexión antropológica y los errores antropológicos de base después llevan a errores prácticos a la hora de tomar decisiones, a la hora de... Aquí está, Manuel, bienvenido. He empezado a hablar sin tu presencia para no retrasar. Bien, hemos dicho ya esa incapacidad para conocer la verdad, dualismo, materialismo, el ocaso de la noción de naturaleza humana, de persona, de dignidad, reduciendo la dignidad humana a meras cualidades puramente materiales, es decir, se afirma, tiene dignidad quien tiene calidad de vida, por tanto, quien pierde la calidad de vida ya no tiene dignidad. Con un error teórico fundamental, y es el de no comprender que la dignidad es el valor intrínseco de todo ser humano que corresponde a nuestro ser independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer, que no depende de la calidad de vida, que no depende de la edad, de la raza, de la condición, etc. Esas nociones en nuestra época están difuminadas, borrosas. La gente no sabe muy bien lo que son. Cada año pasan por mis aulas 200 alumnos. Pregunto qué es la dignidad y ninguno de ellos sabe decirlo. Tercero de biomedicina. No saben definir lo que es la dignidad. Te hablan de la dignidad del rey, de la dignidad de todo, acepciones derivadas de la noción de dignidad, pero no el concepto filosófico de dignidad entendida como dignidad ontológica. Bien, esa es otra característica de esta época, ¿no? Y por último, quiero señalar otro hacia dónde vamos, respondiendo a la pregunta de Pilar. Y aquí, como no puedo dejar de hablar de una corriente que ha ocupado mi tiempo y mi cabeza durante la última década, que es el transhumanismo. Que es de hecho, cuando me invitaste a hablar y no me dijiste, no hables de transhumanismo, dije, fenomenal, ¿no? Porque llevo andando de transhumanismo 10 años, ya estoy cansada de transhumanismo. Pero bueno, sí que lo quería mencionar como una tendencia que está ahí, una tendencia de vanguardia a la que apunta tanto desde la vertiente filosófica como científico-tecnológica. ¿Qué es el transhumanismo? Para aquellos de vosotros que quizá no lo sepan, es una corriente que nace en torno al año 2000, que afirma que tenemos el deber moral de eliminar de la condición humana todos aquellos aspectos que son indeseables, como son el dolor, el sufrimiento, la enfermedad e incluso la condición mortal. Vivir más y mejor, incluso indefinidamente. Bueno, esto comparte, en parte, algunos de los fines de la medicina tradicional, como son eliminar el dolor, eliminar la enfermedad, el sufrimiento. Luego, no todo es malo en el transhumanismo. ¿Cuál es el problema del transhumanismo? El problema es que da una vuelta de rosca más. Y es, primero, que dice que es obligatoria esta mejora, que la deberíamos conseguir, perseguir con todos los medios científicos y tecnológicos a nuestra disposición. Segundo, que traspasa los límites de la mortalidad, es decir, afirman también
que hemos de ser inmortales, vivir indefinidamente en las mejores condiciones posibles. Y tercero, y aquí vienen los problemas, los medios con los cuales quieren alcanzar estos fines. Y ahí es donde entran los problemas desde el punto de vista bioético, porque hablan de ingeniería genética, de selección embrionaria prenatal para que solo nazcan los sanos y no los que están enfermos o con discapacidad. Hablan también del alargamiento de telómeros para alargar la esperanza de vida, cosa que puede producir en el humano tumores. Hablan de ingesta de fármacos para mejorar capacidades mentales, la memoria, potenciar la capacidad intelectual, la creatividad. Hablan de ingesta de pastillas para mejorar las condiciones morales, reducir la agresividad. Hablan de nanochips en el cerebro para estimular ciertas zonas cerebrales y potenciar otras zonas del cerebro. Ahí se abre toda la rama de la neuroética, la ética de las intervenciones sobre el cerebro. No voy a decir nada más porque sé que hay un catedrático de neurofisiología en la sala y no quiero meter la pata, ¿no? Pero este es un tema, justamente el seminario al que voy mañana en Madrid va a ser sobre esto. Uno de los temas que vamos a tratar son el tema de la neuroética, ¿no? Las intervenciones en el cerebro plantean muchísimas cuestiones, claro. De qué manera esto afecta a la salud, a la integridad, a la identidad, a la libertad, a la conciencia de la persona. En fin, se abre toda una rama muy interesante de reflexión ética, ¿no? Bueno, el transhumanismo a la postre lo que quiere es vivir indefinidamente en las mejores condiciones posibles y en el fondo, fijaos, en el transhumanista subyace un deseo de inmortalidad, aun siendo un materialista, porque afirma que el ser humano es una máquina muy imperfecta, dice que somos chatarra biológica, genes y neuronas muy imperfectos, y el día que sepamos cómo funcionamos, el día que conozcamos del todo cómo funcionamos, podremos resolver nuestros problemas, ¿no? Es que al final desean vivir indefinidamente, hay un deseo, un anhelo de inmortalidad, aunque seas un materialista, eso, es decir, niegues la existencia de la dimensión espiritual del alma humana, eso, digamos, aparece por todos los poros, ¿no? de ese deseo, de ese anhelo humano. Bien, con estos rasgos que he mencionado, posmodernidad, dualismo, reduccionismo, disolución de los conceptos naturaleza, persona, dignidad y transhumanismo, he apuntado un poco lo que son las grandes tendencias, ¿no? de nuestra época. Por supuesto, cabría también destacar, por el contexto en el que estamos, la desaparición de Dios del horizonte humano. Creo que eso, desde que Nietzsche afirmó Dios ha muerto, ¿no? Se ha ido oscureciendo, ¿no? del horizonte humano, del ser humano, la noción de Dios y, por tanto, se ha ido eclipsando también su capacidad para comprenderse a sí mismo, comprender el sentido de su existencia en cuanto dador de la vida humana, del alma humana. Y eso también ha provocado parte de este desconcierto, ¿no? antropológico del ser humano que no sabe quién es, ¿no? Bien, dicho esto, el primer bloque de mi intervención, la parte antropológica, voy a la parte bioética, cuestiones bioéticas en esta época, ¿no? ¿Qué cuestiones están ahí y me preocupan particularmente? Que algunas brotan y son consecuencia de esta visión de lo humano que he mencionado con anterioridad. Bien, pues ahí diría, tenemos dos grandes polos, ¿no? Claro, de la desaparición de la noción de dignidad entendida como valor intrínseco del ser humano desde que éste empieza a existir hasta que fallece, en el momento en el que tú dices que la dignidad se tiene en virtud de nuestra calidad de vida y de nuestras condiciones físicas y que somos personas solo cuando pensamos o decidimos, ¿qué sucede? Tenemos, por un lado, en el inicio de la vida humana, la eugenesia y al final de la vida humana, la eutanasia, que son como dos caras al final y al principio del mismo problema, que en el fondo es una infravaloración de la dignidad humana y del valor incalculable, inconmensurable, como diría Kant, que tiene toda vida humana, ¿no? Y hoy en día estamos inmersos todavía en una visión eugenésica que ya no es de corte, por así decir, coercitivo, como podía ser en otras épocas, en los años 20 del siglo pasado, con la corriente eugenésica norteamericana anglosajona, neodarwinismo, o como, por ejemplo, la nazi, ¿no? que es más coercitiva, sino que hoy en día la escuela de Oxford, por ejemplo, afirma que estamos en una eugenesia liberal, que hoy en día solamente deberían hacer el sano, para que no sufriera, para que no generara gasto, para que no, en el fondo están diciendo implícitamente que solo tiene derecho a nacer el que es completamente sano, ¿no? Y eso nos ha calado y penetrado por los poros. Nuestra época es eugenésica también en todo, no hay más que pensar en el aborto selectivo por síndrome de Down,
trabajo en la Fundación Jérôme Lejeune y desde allí seguimos muy de cerca todo lo que son las estadísticas de niños que nacen con síndrome de Down. Y está claro que la reducción del nacimiento de niños con síndrome de Down es una tendencia clarísima de las últimas décadas, hasta el punto que nacen solamente pues, del 5 al 10% en el mejor de los casos, ¿no? El resto vienen eliminados antes de nacer, ya sea mediante un aborto precoz, ya sea, bueno, todos son abortos, en realidad, eliminación de embriones a los que se le diagnostica antes de implantar, tras una FIVET, una determinada malformación o una enfermedad genética de otro tipo, ¿no? Que puede ser incluso una enfermedad genética que no es, digamos, de la que no depende la vida, ¿no? Bien, y la eutanasia, por otro lado, ¿no? Yo no sé de qué nos va a hablar Manuel, porque no hemos hablado, no sé si vas a hablar de ello, por tanto no te quiero pisar terreno. En cuanto médico voy a dejar ciertas cuestiones ahí, ¿no? Esas son dos cuestiones, pero después hay muchas otras cuestiones apuntadas por el transhumanismo que a mí me preocupan especialmente, ¿no? Y que son todo lo que tiene que ver con la manipulación de las bases biológicas, moleculares de la vida humana, es decir, el uso de CRISPR-Cas9 o edición genética con finalidad mejorativa. El CRISPR-Cas9 es un tipo de técnica que es para que se entienda, para quienes son, digamos, no se dedican a este ámbito, es una especie de corta y pega genético, donde quitamos los genes portadores de ciertas enfermedades, ponemos genes sanos y así la persona no va a padecer esa enfermedad. Bueno, pues esto que se está empezando ya a hacer y que, por cierto, no siempre es negativo ni malo, si se hace en la línea somática, y que, digamos, previamente se ha hecho con todos los estudios preclínicos, ensayos en animales, etcétera, con las debidas salvaguardias para velar por la salud humana, adelante, ¿no? Pero si se hace, en cambio, en la línea germinal, en gametos y en embriones, a día de hoy no se debería hacer, porque las alteraciones que introducimos en el cuerpo humano podrían tener efectos fuera del objetivo off-target que podrían causar un grave daño a la descendencia, a ese mismo ser, a esa misma persona y a la descendencia. Cuando hablo de esto, hablo del alargamiento de telómeros o hablo también del embrión de 3 progenitores o el embrión sintético del que se habla mucho en los últimos días, que, por cierto, quiero aclarar que no es embrión humano, o sea, que nos quede claro que el llamado embrión sintético, que se afirmó hace unas semanas que se habría creado, es decir, es más bien un modelo embrionario que funciona de forma similar, pero no es propiamente un embrión humano. Pero bueno, podría llegar a hacerse un embrión sintético partiendo de células pluripotenciales inducidas del cuerpo humano. No quiero entrar muy en detalle porque sé que son cuestiones muy técnicas, que no procede detallarlas, pero son temas que me preocupan particularmente, ¿no? En la manipulación de las bases moleculares de la vida humana y también de lo que son el contexto donde debe nacer una vida humana, que es la familia, de un varón y de una mujer, de una unión de gameto masculino y femenino. Hoy en día, mediante la clonación o transferencia nuclear o mediante otras técnicas, se podría llegar a obtener un embrión humano, por ejemplo, de una célula de tejido epidérmico, ¿no? Sí, haciéndola regredir, ¿no?, hasta un proceso, digamos, una etapa previa de desdiferenciación celular hasta llegar a una célula totipotencial. Esto que a día de hoy se ha hecho solo en ratones, hay quien lo plantea también hacerlo en humanos, ¿no? Cuando hablo de esto, claro, aquí ya desaparecen los confines de lo que es el lugar natural para que nazca y sea generada una vida humana, o cuando no, el útero artificial, que ya se está utilizando en animales, ¿no? En ovejas de 12 semanas y que se plantea también para humanos, o incluso hay quien se ha planteado ya, pero esto es pura ciencia ficción, la ectogénesis, es decir, la externalización completa del embarazo. El transhumanismo plantea un tipo de sociedad en el que la mujer, hay unas transhumanistas feministas que plantean que la mujer se desvincule de todo lo que sea su corporidad y llevar el embarazo en su propio cuerpo y que pueda gestarse fuera, externalizar el embarazo, y donde ya el varón, por cierto, tendrá muy poco que hacer, ¿no? Porque, bueno, pues lo habremos engendrado de otras maneras, ¿no? Es decir, este escenario, que es más de vanguardia, más de futuro, yo no sé si llegará, estoy hablando de 100 años vista, pero que todo apunta a que el desarrollo científico y tecnológico, que va muy rápido y que sigue un proceso no solamente acelerado, sino que se presume que pueda ser, no digo en breve, pero quizá en una década, en 2 décadas, con un crecimiento exponencial, va a plantearnos desafíos intelectuales, éticos y antropológicos que todavía no hemos resuelto.
a los que no hemos dado respuesta. Y creo que esto es un trabajo de que nos dedicamos a la bioética, pero también hay que concienciar a la sociedad de que estamos yendo muy deprisa científica y tecnológicamente y quizás la reflexión antropológica, filosófica, ética, no está yendo a la par, está yendo, y por supuesto también tampoco la jurídica, que llega tarde, siempre a poner al final un veto o lo que sea, ¿no? Esa reflexión sapiencial, más de fondo, prudencial, no se está llevando a cabo, ¿no? Y aquí, bueno, pues todas estas cuestiones, eugenesia, eutanasia, todo lo que plantean los transhumanistas, ese desdibujarse del concepto de familia, del lugar natural donde debe nacer una vida humana y la manipulación de la vida humana, es lo que a mí me inquieta y me ocupa, y a veces me preocupa también, ¿no? Porque cada día nos llega un artículo, ¿no? Yo todavía no he leído el artículo cuando ya me están llamando de un medio diciéndome, Elena, ¿qué opinas de esto? Y yo, espera que me leo el artículo, a ver de qué va y decirte si puedo dar una valoración ética, ¿no? Va todo muy deprisa y no logramos estar detrás de todo esto, ¿no? Creo que a nosotros como católicos nos corresponde también esa misión, ¿no? De pensar estas realidades, de estar un poco en la vanguardia de lo que viene, pensarlo con la debida reflexión, la debida cautela, la debida prudencia, la debida profundidad que tienen todas estas cuestiones, que no son solo estrictamente científicas y tecnológicas, sino que tienen un fundamento antropológico, tienen unas consecuencias éticas, tienen un trasfondo teológico también muy importante, ¿no? Hay otra cuestión que la tenía aquí apuntada, la voy a mencionar por no dejarme nada de lo que tenía en el esquema, que es el tema transhormonación de menores. En ese en ese dualismo que he planteado antropológicamente hay una cuestión que hoy en día está creciendo como una mancha de aceite, ¿no? Cada vez más adolescentes se sienten trans, es decir, se sienten en un cuerpo equivocado y empiezan a hormonarse cuando no a entrar en un proceso quirúrgico por el que ya es irreversible y por el que se les va a causar un daño a su salud irreversible del que nadie les está avisando. Este es un problema muy serio que lo tenemos sobre la mesa, consecuencia de esa visión dualista del ser humano, ¿no? Y creo que hay que alzar la voz contra esto, contra esta cuestión en particular, porque creo que hay toda una generación de jóvenes, porque además el fenómeno, los médicos están dando la voz de alarma, los pediatras y psiquiatras, ¿no? De cada vez más disforia de género, de niños a los que se les hace creer que no son ni varón ni mujer, en esa indefinición de lo que somos y autoconstrucción de lo que yo quiero ser con mi deseo, por el que se empiezan a hormonar y lo que les va a llevar no solamente a una insatisfacción psíquica y espiritual, ¿no? General, sino también a enfermedades que no van a poder, que ya van a ser irreversibles, ¿no? Propuesta, punto de fuga y esperanza, tercer punto que quería abordar. Ante este panorama, que puede parecer, madre mía, Elena, lo has pintado un poco negro, ¿no? Dice, madre mía, todo es... No, también hay otra visión, hay una visión antropológica que está ahí, que somos muchos, entre ellos seguramente muchos de vosotros, que la promovemos, la enseñamos, una visión antropológica de la persona adecuada, de la dignidad, de la naturaleza humana, que tenemos que seguir hablando de estas nociones. Yo desde que en su día el cardenal Ratzinger, en un encuentro que tuvimos en una universidad española con jóvenes investigadoras, nos dijo, hay que hablar de la naturaleza humana, de la dignidad, yo es que lo tengo como clavado en el corazón y no hay ya curso en el que no dedique al menos una clase de 2 horas a estos conceptos. Sin naturaleza humana no hay ética, no hay ley natural, es muy importante, son conceptos fundamentales, hay que hablar de ellos, no dejemos que caigan en el olvido de los conceptos antropológicos. Eso por un lado. Creo que la propuesta esperanzadora sobre todo está la importancia que tiene la formación de los más jóvenes y de los adultos. En estas cuestiones, en antropología, en filosofía, en cuestiones bioéticas, para saber decir a un pariente que nos plantea la hormonación de su hijo, leerte un buen artículo, los hay muchos, el Observatorio de la Católica de Valencia, en la misma Fundación Leyen, nos escribís y os asesoraremos para saber qué decir y salir al paso de estas cuestiones. Formarnos nosotros mismos, formar a los más jóvenes, tenemos multitud de medios para hacerlo. Esa es la primera, yo diría, la primera propuesta en positivo, la formación de los jóvenes. En segundo lugar, es una propuesta más general, más genérica, ¿no? Que es la recuperación de esas categorías intelectuales, como son la noción de naturaleza, de persona y de dignidad, para poder comprender quiénes somos y, por supuesto, comprendiendo al ser humano en su verticalidad, es decir, en su
origen, en su causa primera y su fin último, ¿no? Sin ese horizonte teológico, en quien lo pueda entender. Yo entiendo que estos son categorías que no a todos se les puedan plantear, pero al menos que sea una filosofía o una bioética, en el caso de lo que estoy planteando yo, abierta a la trascendencia, abierta a la teología. Y en tercer lugar, en desarrollar esa dimensión sapiencial, esa prudencia a la hora de los grandes descubrimientos científicos y tecnológicos. Creo que ese hacia dónde vamos, en el que la ciencia y la tecnología están adquiriendo cada vez un papel más importante. Yo diría que hoy en día casi hay una cierta fe en la ciencia, ¿no?, que nos va a salvar. En los transhumanistas desde luego la hay, ¿no?, pero de forma surrecticia también en gran parte de nuestra sociedad. Nuestros problemas no los va a resolver la ciencia, esta medicina, os va a dar esto, ¿no? No, la ciencia y la tecnología es verdad que nos van a conseguir muchas cosas. Gracias a Dios estamos como estamos de bien por el desarrollo científico y tecnológico y médico, pero al mismo tiempo la cantidad de problemas y de cuestiones que están asomándose han de ser pensadas prudencialmente, con cautela, con una reflexión sapiencial que nos haga comprender que el ser humano es un ser muy complejo, muy difícil de comprender, y todo lo que le atañe, todo lo que afecte a intervenciones sobre su cuerpo ha de ser pensado con muchísima cautela. Y aquí me quedo porque creo que me he extralimitado en el tiempo y no quiero robar tiempo a Manuel. Muchas gracias. A mí, cuando hablabas ahora del transhumanismo, me venía a la mente el Spiderman, lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El ser humano tiene una gran responsabilidad actualmente, ¿no?, porque tenemos cada vez más poder, o creen tener más poder en cuanto a la ciencia. Manuel Martínez Sellés es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, es el jefe de cardiología de la sección de cardiología del Hospital Gregorio Marañón. Tiene diferentes cargos. Es también profesor en universidades y divulgador, como Elena, también con numerosos artículos y libros. Cuando le nombran, realmente fue como un halo de frescura para todos los que estábamos en este campo, ¿no? Porque Manuel, pese lo que para unos era pues una crítica, porque se le definía realmente como viene el médico católico y provida. Para nosotros era al revés, era despertar la confianza o la esperanza, de que hablaba un poco Elena al final, de que algo podía cambiar, de que todo no podía ir tan mal, ¿no? Con lo cual, a mí me gusta mucho porque cuando leí el objetivo, en una de las entrevistas que le hacen cuando le nombran, pues decía, el objetivo es la defensa de la medicina basada en la evidencia científica. Cualquiera puede entender que la evidencia científica es la verdad. Y lo demás pues es otro cantar, ¿no? Y además decía, alejada de la publicidad engañosa y el intrusismo profesional. La publicidad engañosa que estamos percibiendo y que estamos sometidos diariamente con la manipulación del lenguaje y la mentira y la ideología, y luego la intrusión que estamos viendo a nivel de todas las leyes que nos están imponiendo sin ninguna profesionalidad, sin haber intervenido los profesionales que tendrían que haber opinado en el diseño de esa ley, porque afecta a la vida de las personas. Así que, bueno, Manuel pues nos va a hablar de los retos que tiene hoy día ser coherente, un médico ser coherente en la situación actual. Muchas gracias, Pilar. Yo me voy a levantar porque tengo el sesgo del profesor y hablo mejor de pie. Bueno, lo primero agradecer al CEU y la CDP la oportunidad de estar aquí. Pedir perdón porque el AVE nunca se retrasa hasta que lo coges y se retrasa, porque yo creía que llegaba justo, pero bien, pues se ha retrasado media hora el AVE. Y así que me he perdido los primeros 15-20 minutos de la charla de Elena, que no sé de qué hablaría porque en lo que he estado ha tocado prácticamente todos los temas que yo pensaba tocar. Pero eso está bien porque son temas muy extensos y también me va a permitir ir más deprisa, ¿no? Y para mí es siempre un placer, además estar en Málaga, porque mi mujer es malagueña y bueno, pues también un motivo más de satisfacción de estar aquí. Y yo traía así una presentación que un poco, vamos, no me hace falta mucho la presentación, pero bueno, como muchas de las cosas que ya ha comentado Elena tienen cierto grado de complejidad y a veces pues los que estamos en el campo estamos acostumbrados a ellas, pues a veces con imágenes la información yo creo que es más fácil de entender. Y a mí, bueno, me invitaron a hablar sobre todo de los retos de la medicina
que es un tema súper amplio. De hecho, Elena ha tocado, pues estamos muy preocupados por todo el tema de la ideología de género, los tratamientos hormonales, los mal llamados cambios de sexo. Pero bueno, todo eso no me da a dar tiempo, entonces yo me voy a centrar mucho en el inicio y el final de la vida. Elena ya ha hablado bastante de eso, y luego un poquito al final de todo el tema de la conciencia, ¿no? La conciencia tanto profesional como personal. Bueno, estos son un poquito los puntos que me gustaría tocar, aunque fuese así brevemente. El primero a mí me parece clave, que es el saber cuándo empieza la vida, ¿no? Cuándo empieza la vida y cómo hay que respetar el inicio de la vida. Bueno, hay pocas dudas científicas de que la vida empieza desde el momento de la concepción, ¿no? Cuando se une el gameto femenino con el masculino, y a partir de ese momento tenemos un nuevo ser humano, ¿no? De hecho, tanto la Asociación Médica Mundial habla de respetar la vida humana, y el Código Español de Deontología Médica, que es de diciembre último, o sea que es bastante actual, lo dice explícitamente, ¿no? Que el ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases del ciclo biológico, y por si no quedase claro, pues se dice, ¿no? Desde la concepción hasta la muerte, y por lo tanto es un deber deontológico de todo médico defender la vida humana, ¿no? Y por lo tanto proteger al concebido y no nacido, ¿no? Además, los que vivimos en Europa tenemos la suerte que este reconocimiento de que la vida humana empieza en el momento de la concepción no es solo desde el punto de vista científico, es incluso desde el punto de vista legal, ¿no? Hay una historia que no me da tiempo a contarla, pero básicamente hubo una empresa alemana que quería patentar embriones humanos, que decía que, bueno, que eran células, quería patentarlos, y una ONG no sospechosa, porque fue Greenpeace, pues bueno, fueron litigando en los tribunales hasta que llegó al Tribunal Europeo de Justicia, y el Tribunal Europeo de Justicia dijo, no, ustedes no pueden patentar los embriones porque desde el momento de la concepción ya tenemos un ser humano, con lo cual pues también tenemos, al menos en la Unión Europea, este respaldo legal, ¿no? Además, como se ha dicho, yo soy cardiólogo, y lo que sabemos hoy en día es que el desarrollo embrionario es muy rápido. O sea, desde el momento de la concepción, el primer latido cardíaco se produce a los 16 días de la concepción. Cuando muchas madres ni siquiera saben que están embarazadas, ya está el latido de su hijo, el corazón de su hijo latiendo, ¿no? Con lo cual no hay ninguna duda. Pero aunque hubiese dudas, es decir, si alguien está cazando y ves algo que se mueve y no sabes si es un cazador o si es un animal, pues lo suyo es no disparar, ¿no? Aunque hubiese dudas, que no las hay, pues tampoco justificaría el acabar con las vidas humanas. Bueno, hasta hace 40 o 50 años, cuando nacía un ser humano, pues era siempre así, ¿no? Había un hombre y una mujer, tenían una relación sexual, y a los 9 meses aproximadamente nacía su hijo, ¿no? Y hoy en día todavía sigue siendo la forma más frecuente, aunque eso puede que cambie, y en ese caso los padres biológicos y legales serían los mismos. Tendría un padre biológico y una madre biológica, que serían también sus padres legales, ¿no? No voy a entrar en adopciones, porque si no ya nos perderíamos, pero bueno, sin entrar en adopción, pues dos posibilidades. Pero ya cada vez con más frecuencia el varón tiene problemas de esterilidad, entonces se usa un donante de esperma, con lo cual ya hay una situación nueva, que hay individuos que nacen con 3 progenitores. Tendría su madre biológica, que es también su madre desde el punto de vista legal, su padre desde el punto de vista legal, que no es su padre biológico, y luego el donante de esperma, ¿no? Tal y como está la legislación española, las personas que nacen así no tienen derecho a conocer su padre biológico, aunque es una cosa que se está planteando cambiar, y ya hay países que la han cambiado y permiten que los niños que han nacido mediante donación de esperma pues puedan conocer a sus padres biológicos, ¿no? Pero bueno, como es conocido, además ha habido muchos casos en prensa recientemente, pues también existe otra opción, que es que tengas un padre biológico, pero que también tu madre biológica sea distinta a tu madre legal, ¿no? Entonces, tú puedes ir a comprar un niño que ni siquiera tiene relación biológica ni con el padre ni con la madre. Entonces ya nacen niños que sus padres legales no son ni
la donante de óvulos ni el donante de esperma, y por lo tanto la madre lleva el embarazo durante 9 meses, pero no es biológicamente su hijo, y el padre legal tampoco es el padre biológico. Lamentablemente la cosa se puede complicar más, y también hay casos de estos en prensa reciente, que es que además se puede alquilar los servicios de una mujer que lleve durante 9 meses ese embarazo, con lo cual los padres legales pues solo tendrían a su hijo después del parto. Antes del parto pues hay un donante de óvulos, una donante de óvulos, un donante de esperma. La mujer que lleva el embarazo, que es pues la gestación subrogada o el vientre de alquiler, que no se permite en España, pero nuestra legislación sí permite que se vaya al extranjero a contratar estos servicios, y de hecho se hace mucho en Estados Unidos, se hacía mucho en Ucrania. Cuando empezó la guerra de Ucrania, una imagen muy impactante, que eran como estas granjas de niños que nadie había podido ir por ellos y estaban allí en Ucrania, ¿no? Entonces pueden hacer un niño que tenga 2 progenitores legales que no tengan relación biológica con él, donante de óvulos, donante de esperma, y la mujer que ha llevado el embarazo durante 9 meses. Sé que asusta un poco, pero ya hay una posibilidad aún más del punto de vista biológico, que es que haya 2 madres biológicas, ¿no? Y esto ya lo permite algún país, como por ejemplo Reino Unido, que a partir de 2 óvulos cojamos el núcleo de uno de los óvulos, el citoplasma de otro de los óvulos, y por lo tanto pueden nacer niños que tengan 2 madres biológicas. Luego tendría el donante de esperma, la mujer que lleva el embarazo y sus padres legales. Pero lo más asustador, que ya ha mencionado también Elena, es que pueda haber niños que nazcan que tengan solo un progenitor, que sean clones. La clonación en mamíferos, desde que se empezó con la oveja Dolly ya hace mucho tiempo, ha avanzado mucho y ya se han clonado todo tipo de primates, incluyendo seres humanos. No sabemos si ha nacido ya algún ser humano que se haya generado por clonación, ¿no? No se conoce, pero bueno, sí se permite legalmente el clonar seres humanos, experimentar con esos embriones. Se ha comentado ya el tema de los embriones sintéticos, con lo cual podría haber una situación más asustadora, que es que no haya ni siquiera un progenitor, ¿no? Y los investigadores que están trabajando en esto, que es verdad que todavía no lo han hecho con seres humanos, pues sí dicen que bueno, su objetivo es llegar a hacer estos embriones sintéticos también con seres humanos, y de hecho ya se ha propuesto cambiar la definición del ser humano, un poco para, o por lo menos del embrión humano, para regular qué va a pasar con estos embriones si el día de mañana se consiguen crear embriones humanos que hayan sido creados sin óvulos ni esperma. Y se ha comentado también esto, el tema de que es posible que en el futuro ni siquiera sea necesario que una madre esté gestando el embarazo durante 9 meses, y ya hay trabajos bastante avanzados de placentas artificiales, ¿no? Bueno, ahora que hay la opción de que haya 2 padres varones desde el punto de vista legal, también ya hay esta opción del punto de vista biológico. Esto, que se sepa, no se ha hecho con seres humanos, pero ya se ha hecho con mamíferos, pues que pueda tener un niño 2 padres que ambos sean varones desde el punto de vista biológico. Aunque todo esto repugna un poco, hay que recordar que todos estos seres humanos que se obtengan por todas estas técnicas, pues son seres humanos, son personas, y por lo tanto, independientemente de cómo se hayan obtenido esos embriones humanos, habría que respetarlos al máximo. Idealmente, habría que intentar que no se obtengan embriones humanos de formas tan repugnantes, pero bueno, si se han obtenido, pues independientemente del número de progenitores que haya, habría que respetarlos, ¿no? Pero todavía hay situaciones que asustan más, que se están generando embriones que son mitad humanos y mitad ratón, o embriones que son mitad humanos y mitad mono, ¿no? Estas experimentaciones que se están llevando a cabo, esta última en China,
pues claro, que muchas veces cuando uno lee en prensa generalista de esto, pues se presentan como avances de la ciencia, ¿no? De hecho, a mí me invitaron de La Razón para escribir un poco sobre esto, pensando que yo iba a escribir algo positivo, y yo les dije, mira, esto me parece una barbaridad, porque efectivamente lo que comentábamos, ¿no? Cada vez podemos hacer más cosas desde el punto de vista técnico, lo cual no significa que esas cosas se deban realizar desde el punto de vista ético, ¿no? Quería hablar también un poquito del aborto, porque es asustador pensar que en España hay más de 100.000 abortos al año, y eso que solo se cuentan en las estadísticas los abortos postimplantacionales. Hemos dicho que la vida humana empieza desde la concepción, con lo cual todas las medidas que impidan la implantación uterina también son medidas abortivas. Estoy pensando, por ejemplo, en el DIU o en la píldora del día después, ¿no? Hay mucha manipulación del lenguaje. Ahora ya, lamentablemente, incluso desde el punto de vista legal, se contempla el derecho a abortar. Aborto es una palabra que suena algo negativo, entonces ya no se habla de aborto, se habla de la interrupción voluntaria del embarazo, término que es triplemente erróneo, pero bueno, incluso eso como que suena que a lo mejor es algo que no es correcto, con lo cual ya no se habla siquiera de eso, se habla de IVE. Entonces las chicas dicen, me he hecho una IVE. Todo el tema de la clonación terapéutica, lo de generar embriones para luego intentar curar enfermedades, bueno, no me voy a detener mucho en esto, pero bueno, nosotros tuvimos una iniciativa en el Colegio de Médicos, que era pues médicos jubilados que iban a una ambulancia que hacía ecografías cerca de un abortorio en Madrid, y bueno, nos criticaron porque cómo es posible que se esté haciendo esto. Y tenemos la situación preocupante de ginecólogos que les han condenado por lo que se ha llamado privar del derecho a abortar, ¿no? Esto es, como decía Elena, hoy en día casi todos los niños con síndrome de Down se están abortando. Entonces, si nace un niño con síndrome de Down, pues los padres demandan al ginecólogo porque dicen, oiga, usted me impidió abortar y ahora ya tengo aquí el niño con síndrome de Down y no puedo matarlo, ¿no? Y de hecho se están condenando a ginecólogos por ese motivo, con lo cual lo que hacen los ginecólogos es, con la más mínima sospecha, dicen, oiga, a lo mejor hay un problema aquí, con lo cual se están abortando niños sanos por sobrediagnóstico de malformaciones, porque claro, ya los médicos, para que no les demanden, pues ante la duda dicen, oiga, yo no sé si, y luego como tampoco los padres quieren saber de esa posibilidad, no se están haciendo los estudios anatomopatológicos para ver si de verdad había una cromosomopatía o si de verdad había una malformación. En Reino Unido hicieron un estudio muy interesante, bueno, una investigación de estas de cámara oculta, que hizo el Daily Telegraph, que eran mujeres que iban a abortar porque estaban embarazadas de un niño varón o de una niña, y decían, vengo a abortar porque yo quería tener el niño de otro sexo, ¿no? Pues tengo un niño varón y quería tener una niña para hacerle lacitos y tal. Y entonces pues decían, sí, sí, aborte usted, ¿no? Y entonces, esto curiosamente lo llevaron a juicio en el Reino Unido y la justicia dictaminó que eso era totalmente legal, que si querían abortar simplemente porque era un sexo. Y bueno, en el aborto hay mucho desconocimiento, yo suelo recomendar mucho esta película, creo que la realidad del aborto es muy dura y si uno la conoce, pues es muy fácil rechazar el aborto, ¿no? Pero yo creo que lo que más hay es desconocimiento, ¿no? Para que veamos hasta dónde puede llegar esto, decía antes Elena, lo que se quiere ahora en la sociedad es que nazcan niños sanos. Pues ni siquiera, porque hay académicos que proponen que si nace un niño sano, pero a los padres no les viene bien desde el punto de vista económico, social, lo que sea, hay personas que proponen que se permita matar a esos niños, ¿no? Simplemente porque son recién nacidos, que a los padres en ese momento no les viene bien. Es lo que ellos llaman el aborto postnatal. Yo la primera vez que leí este artículo creía que lo decían un poco para provocar, pero no, luego les escribieron y ellos de verdad piensan eso, ¿no? Todo el tema de la fecundación in vitro, somos el país de Europa con más fecundación in vitro. Es muy difícil obtener estadísticas fiables porque la gran mayoría de las fecundaciones in vitro está en manos de clínicas privadas, pero ya en torno al 10% de los niños que nacen en España nacen mediante fecundación in vitro. Y para que nazca un niño en fecundación in vitro se generan muchos embriones y luego se seleccionan los mejores.
ya no es solo que se seleccionen embriones sanos. Dentro de los sanos ya hay distintos scores, ya hay distintas formas de ver un poco cuáles son los embriones más fuertes, que tienen menos probabilidad de desarrollar enfermedades durante la vida adulta. Entonces hay una verdadera eugenesia a la hora de escoger los embriones. Esto me lo voy a saltar porque ya lo ha explicado Elena, pero ya han nacido niños que se han modificado genéticamente para, por ejemplo, en el caso de China, para que fuesen más inteligentes. Y en España esto se está haciendo, todavía no han nacido niños en España modificados genéticamente, pero a nivel de investigación sí se está modificando embriones humanos. Bueno, como es Católicos por la Vida Pública, sí también unas pinceladas de que yo creo que cualquier persona, cualquier médico tiene muchos motivos para defender la vida, pero bueno, los católicos tenemos algunos más, ¿no? Porque lo primero, cuando se dice que Dios se hizo carne, en el fondo se hizo célula. O sea, se habla mucho de la humildad de nuestro Señor, de nacer en un pesebre, pero la humildad es aún mayor, ¿no? Porque Dios se hace célula no como la película Como Dios, que aparece ahí de repente, sino pues, bueno, en el estadio más inicial de la vida humana, que es esta representación que no se suele ver en las iglesias, pero así fue como empezó la vida humana de nuestro Señor, ¿no? Hay un momento del Evangelio que a mí me gusta mucho, que es la visitación, que va la Virgen a visitar a Santa Isabel, que está embarazada. Santa Isabel estaba embarazada como de 6 meses, o sea, la representación que hacen aquí en el siglo XVII, en el caso de Santa Isabel, bueno, sí sería así San Juan, ¿no? Pues como un niño chiquitito. Pero la Virgen estaba embarazada como de 2 semanas. O sea, nuestro Señor sería más pequeño que la cabeza de un alfiler. Y es muy bonito ver que cuando llega la Virgen, Santa Isabel le dice: ¿cómo es que viene a verme la madre de mi Señor? O sea, por la gracia divina, Santa Isabel no solo reconoce que la Virgen estaba embarazada, porque a las 2 semanas todavía no tendría aspectos externos del embarazo, sino que reconoce que esa cabecita de alfiler es su Señor, ¿no? Y también en ese momento dice el Evangelio que San Juan Bautista da como un brinco, un salto dentro del vientre de su madre, porque San Juan Bautista sí escucha la voz de la Virgen, porque a los 6 meses ya se escucha. Los niños que están de hecho hay muchos experimentos de estos que les ponen música clásica a los niños y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, de hecho hay teólogos que dicen que en ese momento San Juan Bautista queda libre del pecado original y de hecho es el único santo con la Virgen y con Jesús que celebramos no solo la muerte, sino también su nacimiento, ¿no? Y a finales del siglo XX, un cardiólogo con el que yo trabajo, de Barcelona, descubrió que mujeres que han estado embarazadas tienen células de sus hijos, ¿no? Esto, bueno, usaron los cromosomas para descubrirlo, lo descubrieron primero en el corazón, luego ya se ha visto en todos los órganos. De hecho, hay muchas atletas como Nuria Fernández que después de los embarazos mejoran sus marcas porque hay un cierto rejuvenecimiento, ¿no? Esto también lo digo para que sepamos que la unión de la Virgen con Jesús, que fue lógicamente muy especial desde el punto de vista espiritual, también desde el punto de vista biológico, pues la Virgen recibió células, es verdad que células humanas, de nuestro Señor, ¿no? Y la piedad de Miguel Ángel pues siempre llama mucho la atención porque la Virgen parece muy jovencita, ¿no? Parece pues una chica de 18 años o así, ¿no? Cuando muere Jesús, pues la Virgen tendría 40 y bastantes, ¿no? Y siempre ha habido, pues no, que es como una representación del ideal de la belleza femenina, pero bueno, a lo mejor es que también esas células pues la rejuvenecieron de forma marcada. Y luego a los defensores del aborto les gusta mucho hablar de esto, ¿no? Es que a veces hay que elegir porque es la madre o el niño, ¿no? Y esta es una situación que hoy en día en medicina es muy rara, pero bueno, sigue sucediendo de forma muy, muy excepcional, que una mujer tiene una enfermedad y que si tratamos a la mujer existe el riesgo de acabar con la vida del embrión o del feto, ¿no? Pero no está claro tampoco qué hacer en esas situaciones. Y traigo ahí 2 ejemplos. La de la izquierda es Caroline Aigle, que fue la primera mujer piloto de la aviación francesa, que ya estando embarazada de su segundo hijo,
Le dice que tiene un cáncer y que tienen que darle quimioterapia, pero que si le dan quimioterapia pierde el niño, ¿no? Y ella decide que no le den quimioterapia. Y es muy bonito leer las cartas que ella escribe a su marido, diciendo que ella eso lo veía como un combate y como su hijo nace sano, ella siempre tuvo la percepción que había ganado ese combate, ¿no? Y la de la derecha es Santa Gianna Vedeta Mola, que ella además era médico y además era pediatra, o sea, sabía muy bien, estaba embarazada de su cuarto hijo, en este caso hija, y le dicen lo mismo, ¿no? Pues que tiene un tumor y que y ella, bueno, decide seguir adelante con el embarazo, nace su niña totalmente sana y al poco se muere ella, ¿no? Es interesante que tanto la hija como su marido y los otros hijos estuvieron en la canonización de su madre, ¿no? O sea, muchos sospechamos que nuestra madre es santa, pero estos lo saben de verdad. Ella vino a España hace un par de años, yo estuve con ella y le decía, tú eres como una reliquia viviente, ¿no? Porque es la hija de una santa, ¿no? Y bueno, yo entiendo que la visión que ha dado Elena, que doy yo, que es un poco, bueno, yo diría que realista, pesimista, pero bueno, los que tenemos fe sabemos que al final el bien triunfará, con lo cual pues es verdad que desde el punto de vista humano la cosa está muy mal, hay que rezar mucho. Decía San Juan Pablo II que la oración de las mujeres en estos temas de la vida es como particularmente importante. Y luego pues 15 minutos ha sido unas pinceladas del final de la vida, que es un tema que a mí me gusta, tanto en el caso del inicio de la vida como el final de la vida, en el juramento hipocrático de 500 años antes de Cristo, porque yo cuando hablo de estos temas muchas veces, no, es que usted defiende la vida porque es católico y tal, yo siempre digo, Hipócrates es 500 años antes de Cristo, ¿no? Y el juramento hipocrático de forma explícita se prohibía tanto el aborto como la eutanasia, ¿no? En un momento en el que, lo primero, había muy poco conocimiento de la realidad de la vida intrauterina y había muy pocos tratamientos, es decir, un paciente con una enfermedad avanzada en los tiempos de Hipócrates pues sufría mucho más. Hoy en día, pues gracias a Dios tenemos la medicina avanzada mucho, tenemos muchos fármacos, muchas posibilidades para tratar de forma adecuada a los pacientes con enfermedades avanzadas. Con lo cual, si acaso habría que decir, hoy en día hay más motivos para defender la vida y para decir que la eutanasia va contra la esencia de la medicina, ¿no? Y de hecho es así. Esto es una declaración de la Asociación Médica Mundial de hace un año, o sea, es hace poco tiempo, ¿no? Como se ha dicho, yo presido el Colegio de Médicos de Madrid, la Asociación Médica Mundial sería así como la unión de todos los colegios médicos del mundo, ¿no? Ellos dicen, la Asociación Médica Mundial se mantiene firmemente opuesta a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. O sea, es difícil decirlo de forma más clara, ¿no? Uno puede decir, bueno, eso es a nivel internacional, en España, bueno, Código de Deontología Médica de hace unos meses, ¿no? El médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente. Es decir, un médico que hoy en día practica eutanasia está yendo contra su código deontológico, ¿no? Bueno, hay el informe del Comité de Bioética que se presentó poquito antes de la aprobación de la nueva ley. Me gusta mucho este informe de los psiquiatras irlandeses que vienen a decir, oiga, cuando alguien se quiere suicidar, nos movemos como psiquiatras y como sociedad para evitarlo, ¿no? Esto es justo lo contrario, es alguien que está pensando en quitarse la vida y tú vas por detrás y le empujas al precipicio, ¿no? Todo el tema del edadismo, la discriminación a las personas de edad avanzada, que a mí me preocupa mucho. Somos un país muy envejecido, caminamos en dirección de ser el país más envejecido del mundo, vivimos un verdadero suicidio demográfico. Es verdad que durante el COVID cambió un poquito esa situación, pero ya nuevamente vamos hacia el país, al menos de Europa, con mayor esperanza de vida. Y bueno, se ha visto que durante el COVID actitudes que ya existían edadistas de discriminar a las personas mayores se han aumentado estas actitudes. En concreto en el COVID, sobre todo murieron personas de edad avanzada, pero curiosamente se ingresó poco a las personas de edad avanzada en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Cosa que tampoco tendría que sorprender mucho, ¿no? Porque ya antes del COVID había médicos que decían esto, ¿no? Alguien de 85 años no debería ingresar en una UCI, ¿no?
supongamos que pasaría si un médico dice, un negro o una mujer no deben ingresar en una UCI, ¿no? Pues la sociedad no lo permitirá porque no permitimos el racismo, el sexismo, pero sí se permite el ageísmo. No solo se permite, sino parece que en el COVID ha aumentado. Pues he ido a un caso extremo, este es un médico italiano que cuando no tenía camas en su UCI lo que hacía es mataba a los mayores, ¿no? Entonces hacía hueco para los más jóvenes, ¿no? Y me hizo mucha gracia este jubilado holandés, ¿no? Él intentó cambiar legalmente su edad de nacimiento, ¿no? Él decía, yo tengo 69 años, pero con 69 años no encuentro trabajo, no consigo ligar, entonces quiero tener 49. Entonces le dijeron, oiga, pero es que eso no se puede. Y él decía, sí, pero es que igual que hay gente que cambia su sexo, o sea, el sexo está determinado en cada una de nuestras células, es imposible cambiar el sexo, tú puedes cambiar tu genitalidad, te puedes hormonar con todas las consecuencias que eso tiene de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, de osteoporosis, todas las consecuencias que tienen las cirugías, pero bueno, pero no puedes cambiar tu sexo y legalmente se permite. Entonces decía, oiga, cámbienme la edad. Pero bueno, da un poco la idea hasta qué punto estamos discriminando a los mayores. Y luego, el edadismo es muy peligroso en todos los ámbitos, pero en particular en sanidad. Me gusta mucho esta encuesta que se hizo ya hace 20 años a los médicos por Europa. Les preguntaron, oiga, ¿a usted le preocupa cómo le van a tratar cuando sea usted mayor? El 80% de los médicos dijeron que sí. ¿Por qué? Porque ven cómo se trata a los ancianos, ¿no? Y luego el segundo estudio, que es más reciente, es de hace 3 años, en Estados Unidos hay mucha preocupación por el racismo, ¿no? Se sabe que un blanco y un negro con la misma enfermedad, el negro tiene peor pronóstico, ¿no? Le hacen menos pruebas diagnósticas, le dan peores tratamientos, entonces están intentando cambiar eso. Pues bien, estos autores lo que vieron es que la discriminación por edad tiene aún más impacto negativo en la sanidad. Entonces estamos hablando de algo muy serio. De esto ya ha hablado Elena, el concepto de calidad de vida. Estas son películas, las de la izquierda son pro-eutanasia y las de la derecha son pro vida, ¿no? Pero es curioso que los pacientes de la derecha están peor desde el punto de vista clínico que los de la izquierda, ¿no? Entonces, esto de la calidad de vida es algo muy subjetivo y por eso no debemos prejuzgar, ¿no? No sé cuál es la situación médica más avanzada, pero hay una situación en la que los pacientes no se pueden mover, no tienen ningún movimiento, al menos ningún movimiento voluntario. Y entonces, hace unos años, estos autores consiguen por primera vez en la historia comunicarse con esos pacientes, porque descubren que cuando pensaban sí, los cambios eléctricos del cerebro eran distintos a cuando pensaban no. Entonces les hacen preguntas y 4 de estos pacientes consiguen, pensando sí o no, contestar. Y curiosamente, los 4, cuando les preguntaron si eran felices, pensaron sí. Bueno, a estos autores les criticaron mucho, porque bueno, es que eso es muy complejo y tal, pero han conseguido ya mejorar el sistema, y esto también asusta un poco en el buen sentido, que ya podemos, no solo estos pacientes, pero cualquiera de nosotros, pensar palabras y que una máquina las describa, ¿no? Entonces, han conseguido comunicarse ya no pensando sí o no, sino los pacientes pues van escribiendo, pensando palabras, ¿no? Bueno, este es el artículo que han publicado en una revista muy conocida de biomedicina, pero básicamente cuando consiguieron comunicarse con estos pacientes, sorprendentemente, pues los pacientes estaban satisfechos pese a la situación que tenían. Y me hizo mucha gracia esta entrevista que le hicieron al autor principal del artículo, que decían, oiga, ¿usted por qué dice que alguien totalmente paralizado no quiere vivir? Yo se lo he preguntado y me ha dicho que quiere vivir, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que sepamos esto, ¿no? Que la calidad de vida es un concepto muy subjetivo. No sabemos qué calidad de vida tiene nadie. Yo esto lo aprendí en un estudio que hicimos en Centenarios, que vino una paciente a mi consulta con 104 años, que venía una silla de ruedas, una paciente demacrada, caquéctica, y nosotros les hacíamos una pregunta muy sencilla de calidad de vida, era que se diesen a ellos mismos qué calidad de vida tenían de 1 a 10. Y ella me contestó 8. Y aquello a mí me impactó. De hecho, yo me miré con la enfermera y le dije, oiga, no sé si me ha entendido bien, ¿no? 1 es lo peor y 10 lo mejor. Y ella dijo, sí, 8. Y empezó a contarnos de sus nietos, sus bisnietos. Entonces, o sea, la calidad de vida depende un poquito de la salud, pero depende de muchas otras cosas. Y de hecho, pongo ahí la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Lugar en la existencia
cultura, valores, objetivos, o sea, cosas súper subjetivas. Y luego, también lo ha comentado Elena, la calidad de vida es distinto a la dignidad. Todos nosotros, simplemente porque somos personas, tenemos una dignidad máxima que nadie nos puede quitar. Y esa dignidad, por muy enfermos que estemos, por muy avanzada que sea una discapacidad, es la misma para todos los seres humanos. Y de hecho, esta es la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que todos tenemos la misma dignidad. Aunque a veces pacientes con enfermedades avanzadas no la perciben. Es decir, si yo estoy muy enfermo, sobre todo si no me van a visitar, si los médicos, las enfermeras no están pendientes de mí, no son empáticos, no son compasivos, no dialogan conmigo, yo no voy a percibir esa dignidad, aunque la tengo, pero no la voy a percibir. Y los estudios lo que demuestran es que pacientes en esa misma situación, si les van a visitar los médicos, las enfermeras, son empáticos y están pendientes de esos pacientes, sí la perciben. Es decir, también un mensaje que si conocemos a personas con enfermedades avanzadas, pues que hay que estar pendientes de ellos, ¿no? Todo el tema del sentido del dolor y del sufrimiento. Esto yo entiendo que desde el punto de vista humano no es sencillo ver aspectos positivos en el dolor y en el sufrimiento, pero también los tiene, ¿no? Ahora cuando fue la pandemia hubo muchos médicos que murieron cuando se contagiaron del COVID, pero muchos otros tuvieron un COVID así pues prolongado, ingresos en las UBIs, mucho dolor, mucho sufrimiento, y yo he tenido varios compañeros que me han dicho, mira, yo desde que pasé el COVID aquel tan malo, ahora soy mejor persona y soy mejor médico, ¿no? Porque también es una cura de humildad el dolor y el sufrimiento, ¿no? Pero bueno, los que tenemos el don de la fe sabemos que el dolor y el sufrimiento, todos los dolores y sufrimientos, pero en especial el dolor y el sufrimiento al final de la vida, pues nos hacen corredentores, con lo cual pues tienen una importancia inmensa. Todo el tema de la eutanasia, hay mucha confusión, a veces uno piensa que hay intención de confundir. ¿Qué es la eutanasia? Pues sería cuando yo de forma intencionada acabo con la vida de un paciente. Sería algo así como un homicidio por compasión. Alguien está sufriendo, en vez de acabar con el sufrimiento, que es lo que buscan los cuidados paliativos, lo que hago es acabar con el que sufre, ¿no? Aunque a los defensores de eutanasia no les gusta que les recuerden esto, pero el único antecedente moderno que hay de eutanasia es la Alemania nazi, ¿no? La Alemania nazi, lo que hace Hitler, le encarga a Goebbels una campaña para cambiar la opinión de la sociedad alemana y hacerla favorable a la eutanasia, algo parecido también a lo que ha pasado recientemente en España. De hecho, encargó una película, incluso, que es esa, Yo acuso, es una película de 1940, que está, básicamente, el objetivo que tenía Goebbels era conseguir que la sociedad alemana fuese favorable a la eutanasia. Un cartel que pongo ahí, ¿cuánto cuesta un discapacitado al Estado alemán? 60.000 marcos. Ergo, hay que matar a los discapacitados. Y de hecho, se calcula que realizan en torno a 300.000 eutanasias. Hay una película que me gusta mucho, Niebla en agosto, antes estaba en Netflix, no sé si sigue estando, que básicamente habla de todo esto, ¿no? Basada en hechos reales, muy bien hecha, y habla cómo este programa lo van extendiendo y llega incluso a practicar eutanasia a individuos que no tenían ninguna enfermedad, simplemente no estaban adaptados a la sociedad alemana. ¿Cuál es la situación actual que tenemos en el mundo? Bueno, la eutanasia se permite en Europa, en el Benelux, en España y desde hace muy poquito en Portugal, y en el resto del mundo, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda. Es decir, el gobierno nos ha convertido en una excepción. Luego hay países o estados que permiten el suicidio asistido, tampoco muchos más, en Europa solo Suiza y Alemania. Incluso cogiendo ambas prácticas, menos del 3% de la población mundial vive en países donde se permite esto. ¿Qué es lo que se ha visto en esos países? Países como Holanda, que hace ya 20 años que despenalizaron la eutanasia, ¿no? Pues que se empezó en casos muy concretos de pacientes que lo tenían que pedir de forma clara, tenía que venir un equipo médico externo a comprobarlo, tenían que tener un sufrimiento que no se controlase, tenían que tener una expectativa de vida corta, y todo eso pues ha ido cayendo, y ahora mismo están haciendo eutanasias a ancianos con demencia,
a enfermos con patologías mentales, a niños con discapacidad. O sea, están haciendo eutanasias en situaciones clínicas que ya la misma situación clínica impide solicitarla. ¿Cuál es el futuro? Bueno, ya hay académicos que dicen, esto de la eutanasia voluntaria está muy bien, pero tenemos que caminar hacia la eutanasia obligatoria. Es decir, que llega un momento que ya a partir de una edad, pues eutanasia. Alternativa, los cuidados paliativos. Pues paliar el sufrimiento de los pacientes con enfermedades avanzadas. La definición de la Organización Mundial de la Salud incluye sufrimiento de todo tipo, por supuesto sufrimiento físico, dolor, náuseas, vómitos, picor, pero también sufrimiento psicosocial y sufrimiento espiritual. Y además estos cuidados paliativos hay que iniciarlos de forma temprana. En España, como están poco desarrollados, a veces más que cuidados paliativos parecen cuidados moribundos. Estos cuidados hay que iniciarlos meses antes de que fallezca el paciente, ¿no? Nosotros tenemos menos de 1/3 de los cuidados paliativos que se recomiendan. Se recomiendan 2 servicios por cada 100.000 habitantes. En el último Atlas Europeo de Cuidados Paliativos tenemos 0,6 por cada 100.000 habitantes. O sea, estamos, para que nos hagamos una idea, entre Georgia y Moldavia. Y además somos de los pocos países en Europa que no tienen una especialidad oficial de cuidados paliativos. O sea, yo cuando acabé la carrera de medicina elegí cardiología. Si quisiera elegir cuidados paliativos, en otros países de Europa podría, en España no. Qué curioso que en el Benelux tampoco, ¿no? Es decir, cuando se apuesta por esta vía de la eutanasia, se descuidan los cuidados paliativos. Hay situaciones muy excepcionales, pero sí hay situaciones ya muy cercanas a la muerte que no conseguimos controlar los síntomas del paciente de ninguna forma. Hay una alternativa que es la sedación paliativa, que es dar fármacos, sedantes, analgésicos, a unas expensas de que el paciente pueda perder la conciencia. Y esto es algo que es distinto a la eutanasia. Solo usamos las dosis hasta que el paciente tenga los síntomas controlados. No seguimos luego aumentando las dosis. Bueno, ante la situación actual que tenemos de eutanasia legalizada en España, yo recomiendo mucho hacer el testamento vital o el documento de voluntades anticipadas. En Madrid es muy sencillo, no sé en Andalucía cómo se hace. En Madrid cualquier delegación de sanidad, yendo con 2 testigos, se puede hacer, también se puede hacer ante notario. Hay varios modelos, ahí sí que hay que buscar un modelo que sea adecuado. Pongo ahí el de la Conferencia Episcopal Española. Y termino con esto, ¿no? Margaret Mead, para muchos la mejor antropóloga que ha habido. A ella le he preguntado en un determinado momento cuál es el primer vestigio de la civilización humana, ¿no? Porque había como 3 corrientes. Había gente que decía que eran los anzuelos, había gente que decía que eran pues estas puntas de flecha típicas que se ve cuando uno va a los museos de antropología, y había una corriente que decía que eran las vasijas de barro, ¿no? Y ella dijo, no, estáis los 3 equivocados. El primer vestigio de civilización humana es un fémur de hace más de 15.000 años que está solidificado. Y la gente decía, oye, ¿y eso por qué? Porque eso significa que alguien estuvo cuidando a esa persona que tenía la fractura de fémur durante meses. Porque si un animal se fractura el fémur, pues está muerto, ¿no? O bien porque se le comen los depredadores o porque le abandonan los otros animales. Entonces, lo que nos hace humanos es cuidar a nuestros enfermos, a nuestros mayores, un poco viendo hasta qué punto esto de la eutanasia va contra la antropología humana. Y ya por el tema de la conciencia profesional y personal, bueno, decir que las 2 leyes que tenemos, tanto de la eutanasia como la nueva ley del aborto, son muy agresivas para los profesionales. De hecho, obligarían estas leyes a apuntarse en una especie de lista negra de objetores de conciencia si quieres hacer objeción de conciencia, tanto en el caso de la eutanasia como del aborto, ¿no? Y esto va directamente contra el derecho a la objeción de conciencia, que es un derecho reconocido en la Constitución, es un derecho que además está garantizada en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y que además nuestro Tribunal Constitucional ya ha dicho que no hace falta ninguna ley que lo regule, ¿no? Y la objeción de conciencia, uno puede objetar a priori, que es lo que pretende el gobierno, pero también se admite
que uno objete cuando surge la situación. Es decir, la medicina es muy compleja. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Si a mí me surge una situación que va contra mis valores, contra mis principios, contra mis creencias, yo en ese momento, que es lo que se llama la objeción de conciencia, ad casum, puedo objetar. Con lo cual, esto que exige el gobierno, que uno se apunte, no es razonable. Bueno, acabo con conclusiones de bioética del inicio de la vida. Yo diría pues, que tenemos que dar a conocer la realidad de la vida intrauterina, que la vida empieza desde la fecundación. Me preocupa mucho todos los abortos que se están produciendo y sobre todo los abortos preimplantacionales que ni siquiera se cuentan. Y bueno, los que tenemos fe sabemos que la vida es un don de Dios, con lo cual aún más motivos para defenderla. Y del final de la vida, pues bueno, que el edadismo que he comentado es muy frecuente, es peligroso, importante distinguir calidad de vida y dignidad, que el dolor y el sufrimiento también tienen sentidos. Esto, lógicamente, no nos debe hacer esperar comportamientos heroicos por parte de nadie, pero yo ya he tenido alguna paciente que me ha dicho que no quería analgésicos porque quería ofrecer sus dolores. La eutanasia es inaceptable, pongo ahí varias razones, está condenada a nivel ético, deontológico, tanto nacional como internacionalmente, y la clave a lo que deberíamos de ir es desarrollar bien los cuidados paliativos. Y ya está, con esto termino. Yo he escrito algunos libros sobre esto, que he traído luego alguno por si alguien quiere comprar alguno, y no sé si hay como un momento de debate, preguntas, comentarios. Genial. Gracias. La verdad es que... Muchísimas gracias, Manuel. Y lo que iba a decir es que has hecho un detalle tan exhaustivo de todo que es casi complicado porque es hacerte preguntas sobre cosas que ya nos has respondido de forma anticipada. Elena me ha pedido que la disculpe porque ya tenía que coger el tren y si no, no llegaba y tenía que estar mañana temprano en Madrid. Cuando has hablado de la dignidad, que también ha hablado Elena, a mí me surge la pregunta de que, claro, nosotros los cristianos, los que tenemos fe, sabemos clarísimamente que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, con lo cual la dignidad es intrínseca a todos nosotros, a todos y cada uno, todos, sin exclusiones de ningún tipo. Y entonces, ¿cuál es el punto? O sea, ¿tú ves algún punto de unión con los creyentes y los no creyentes y la ciencia, por así decirlo? Sí, desde luego. O sea, yo creo que la fe es un don y que tenemos que saber que no todos tienen, ¿no? Entonces, yo intento huir un poco de defender la vida desde un planteamiento de fe, porque es cierto que hay personas que no pueden entender siquiera esos planteamientos, ¿no? Y yo, como comentaba antes, creo que simplemente con una visión antropológica del ser humano, de la necesidad que tenemos de defendernos unos a otros y, sobre todo, de defender a los indefensos, es decir, si una persona no se puede defender, precisamente necesita que la sociedad proteja a esa persona, ¿no? Lo que se puede defender también, pero menos, ¿no? Pero precisamente la visión que tendríamos que tener como seres humanos es si alguien está enfermo o si tenemos un embrión que está en una situación de debilidad, pues que todas las personas nos unamos para defender a aquellas que no se pueden defender. Con lo cual... has hablado también, bueno, ¿qué está pasando con la profesión médica? Porque nos has contado el caso del fémur, ayer oímos el caso de Benjamina, la niña de Altapuerca, que fue hace no 15.000 años, sino 500.000 años. El hombre, o sea, también lo mismo, ¿no? Somos creyentes, estamos hechos a imagen de Dios, Dios es amor. El hombre tiene el amor dentro, está claro, porque en la antigüedad se cuidaba a las personas. Sin embargo, a pesar de que es verdad que todos los organismos, instituciones médicas o declaraciones están a favor de cuidar a la persona, en la práctica del día a día no se está cumpliendo y además se está legalizando en contra, con lo cual estos médicos tienen amparo legal, ¿no? Sí, o sea, hay que distinguir entre lo que es la ley y lo que es la ética o lo que es la deontología, ¿no? La situación que tenemos ahora en España, del punto de vista ético y deontológico, no ha cambiado respecto a la que teníamos hace 5 años o hace 3 años. Es la misma. Es cierto que el Código de Deontología Médica, su último artículo es que un médico que actúa amparado por la ley
no lo podemos sancionar. Es decir, los colegios de médicos, cuando hay una actuación médica inadecuada, tenemos la potestad de sancionar a esos profesionales y, en los casos más graves, les podemos inhabilitar para ejercer la profesión, ¿no? Un médico que actúa amparado por la ley no le puede sancionar. Es decir, alguien que comete eutanasias en España en este momento, aunque está yendo contra su código deontológico, no le podemos sancionar. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Me preocupa sobre todo las nuevas generaciones de médicos. Es decir, probablemente no las que se formen en el CEU o en la Francisco de Vitoria, pero yo tengo dos hijos, una que acaba de terminar medicina y el otro que está en quinto de medicina, en universidades públicas, además distintas, una la Complutense de Madrid y el otro la Autónoma de Barcelona, y ya empieza a haber pequeñas cosas, ¿no? Pero cada vez más, es decir, no seamos ingenuos, el gobierno controla Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación, Ministerio de Universidades, Ministerio de Ciencia, y entonces hay unas directrices muy claras que incluyen cambiar planes de estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que no, a lo mejor no este año, pero dentro de 15 años, un estudiante de medicina que acabe la carrera en España, pues vea la eutanasia como algo aceptable, ¿no? Entonces, eso me preocupa sobre todo porque yo sí veo que hay una intención clara de conseguir eso. Creo que ahora mayoritariamente los médicos seguimos estando a favor de la vida, pero sí es cierto que eso puede cambiar en poco tiempo. Sí, la utilización del lenguaje, que habéis hablado los dos también. Por ejemplo, pues has nombrado lo del FIV, lo del IVE, la salud sexual reproductiva. Esa es una manipulación total, que esa está amparada también, o sea, esa terminología se llega a usar también en los manuales de medicina. Sí. Toda esta terminología yo creo que entra dentro de un plan, porque en el fondo, tal y como hablas es como piensas, con lo cual si consigues cambiar el lenguaje, también consigues cambiar la visión que tiene la sociedad de todos estos conceptos. Y lamentablemente está entrando. O sea, yo he visto, sin ir más lejos, yo hoy no he podido venir antes porque yo los jueves tengo consulta, ¿no? Entonces vi una paciente 23 años y tenía en sus antecedentes 3 IVEs en sus antecedentes, y así se ponía, 3 IVEs. Entonces, es triste, pero claro, esto está cambiando también a nivel profesional, ¿no? Sí, se trivializa. Y eso que aborto en castellano no suena como tan fuerte como en inglés, ¿no? Porque los ingleses tienen una palabra distinta para el aborto espontáneo, natural, que es miscarriage, y una palabra específica para el aborto provocado, que es abortion, ¿no? Con lo cual, ahí, aunque en general el castellano es más rico, pero ahí sí tenemos el hándicap que cuando hablamos de aborto, pues a veces no sabes de qué estabas hablando, ¿no? Pero cada vez se intenta más evitar ese lenguaje. A mí siempre que me invitan de hablar de estos temas, yo hablo aborto, y me preguntan, ¿y las número de interrupciones? Yo contesto aborto, o sea, creo que tenemos que intentar ser fieles a la realidad y no tergiversarla, ¿no? Porque interrupción, no sé si tenemos que terminar. No, que va, esto era por Elena, que estaba yo preocupada. Cuando interrumpes algo, es algo que va a seguir, o sea, no es una interrupción es si fuese a seguir. Lo de voluntaria, las estadísticas muestran que muchas mujeres que van a abortar no van voluntariamente, van forzadas o por sus parejas, sus maridos, sus empleadores, sus padres. Y luego lo del embarazo, parece que es como un proceso tipo la digestión, ¿no? Que va a ser, o sea, acabas con una vida humana, ¿no? Entonces es un término triplemente erróneo. Sí, el tema de la libertad que acabas de sacar, las mujeres que van forzadas al aborto, y también la libertad de los médicos. Ha salido la objeción de conciencia, o sea, de querer ser un profesional éticamente coherente en mi profesión y ejercer la medicina como yo he jurado ejercerla. Y el otro día leía eso, bueno, lo hemos leído todos, lo del Tribunal Constitucional, que estaba en contra de la objeción de conciencia institucional. O sea, se va a quedar al final el médico un poco desprotegido, ¿no? A mí la sentencia del Tribunal Constitucional me parece muy grave, no solo por el tema de que no permite la objeción de conciencia institucional,
algo que llama mucho la atención, es decir, tú tienes un hospital de la Iglesia o de una institución religiosa y no puedes decir aquí no se hacen abortos, ¿no? Llama mucho la atención cuando puedes decir aquí no se hacen cirugías de cadera, ¿no? Y nadie te pone ningún problema, pero no puedes decir que no haces abortos, ¿no? Pero a mí lo que me parece más grave es que dicen que ya en nuestra Constitución estaba de alguna forma el derecho al aborto, cosa que no es cierta, ¿no? Yo escribí un artículo, que además tengo que agradecer que me lo publicó El Debate, comparando eso como una sentencia que hizo el Tribunal Constitucional americano en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, una sentencia que decía que la Constitución americana estaba el derecho a la esclavitud. Entonces, constitucionalmente, pues no podía haber leyes que prohibiesen la esclavitud porque se permitía en la Constitución, cosa que no ponía la Constitución, pero en aquel momento pues había unas personas que estaban en la Corte Suprema Americana, que es como llaman ellos el Tribunal Constitucional, que tenían una ideología, entonces dijeron eso. Entonces, esto es algo parecido. O sea, ¿cómo pueden decir que en nuestra Constitución estaba el derecho al aborto? Cosa que, vamos, por mucho que uno se lea la Constitución, no está, ¿no? Entonces, tenemos el problema que tenemos actualmente un Tribunal Constitucional muy ideologizado y cualquier cosa que llegue al Tribunal Constitucional ya se sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero tenemos el Constitucional, tenemos la Organización Mundial de la Salud, tenemos Naciones Unidas. Realmente, además, están llegando a un momento en el cual están en contra de ellos mismos. O sea, el otro día la relatora de Naciones Unidas para el tema de la libertad de expresión prohibía precisamente que se pudiera hablar en contra del aborto, en contra de la familia, en contra de todo lo que se considera tradicional, como si lo tradicional fuera peyorativo, ¿no? ¿Hacia dónde nos llevan? Porque eso es romper orígenes. No, está todo relacionado, el transgénero es romper la identidad, los orígenes, las tradiciones. Nos llevan hasta una situación, yo diría que muy peligrosa, porque es cierto que ya no hay libertad de expresión. Tengo dudas de lo que estamos haciendo ahora, si es legal o si nos podrían... Sí. No, o sea, es así, la situación que tenemos es tan triste. Yo el otro día tuve una reunión con una asociación que se llama Amanda. Amanda sí. son madres y padres, pero sobre todo madres, de niños y niñas que contra el criterio de los padres les están hormonando y en algunos casos les están operando, ¿no? Y entonces ellos lo que decían es que les han quitado la patria potestad. ¿No? Entonces, claro, tenemos unas leyes que son cada vez más agresivas y, bueno, lamentablemente, o sea, yo no creo que nos vaya a tocar ser mártires de que nos quiten la vida, pero algo de martirio como testimonio pues nos va a tocar porque cada vez las leyes son más agresivas, ¿no? Además, la incoherencia que hay es que las leyes, o sea, se está aprobando en contra de la evidencia científica. Porque en este caso, precisamente con todo el tema trans, esta mañana leía del boletín del Colegio de Pediatras de América, que me encanta porque lo dicen todo con una claridad, no tienen ningún complejo, igual que hablan de Dios sin problema, y aquí es un problema también hablar de Dios, los americanos lo dicen todo en el boletín, hablaban de un informe danés, de un estudio que se había hecho en Dinamarca, que había sido publicado en la revista de Endocrinología Europea, y entonces hablaba de que se había hecho un estudio que eran 3.800 pacientes durante 10 años, y además está relacionado con tu profesión, ¿no? Porque decía que el incremento de problemas mentales y cardiólogos era muy fuerte. O sea, ya un médico con un mínimo de sentido común y de responsabilidad con un mínimo, no podría mandar tratamientos de hormonación cruzada porque se sabe las consecuencias. Es cierto, y además es curioso ver cómo países del norte de Europa están dando marcha atrás, que antes permitían estos tratamientos en menores y ya no lo permiten. Algunos han subido la edad a 18 y algunos a 21 años. O sea, nosotros vamos en dirección contraria. Pasa también como en el aborto, cuando países como Polonia, Estados Unidos, que han vivido esta realidad tan dura del aborto, están dando marcha atrás, y nosotros tenemos una ley que llega a un momento que uno piensa si quieren promover el aborto. Es decir, una mujer está embarazada y quiere abortar,
entonces todos nosotros con nuestros impuestos pagamos esos abortos. Si esa mujer dice, no, pues yo voy a seguir con mi embarazo adelante, pero por favor, como tengo una mala situación económica social, denme el dinero que cuesta el aborto, que en algunos casos es bastante. Eso no, o sea, nosotros le pagamos el aborto, pero si usted quiere seguir con el embarazo, no le damos la ayuda para que siga adelante con el embarazo. Entonces, ya no es obligatorio informar a las mujeres. Se ha quitado el periodo de reflexión, queda cortísimo, 3 días. O sea, con una decisión así, que menos que la mujer lo tenga que pensar 3 días. O sea, tenemos una ley como que parece que quiere promover el aborto, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención por todo lo que conlleva, por supuesto, para el niño que acaba con su vida, pero también para la mujer, con el daño físico y psíquico que conlleva, ¿no? Bueno, están eliminando todos los periodos, porque para el divorcio lo mismo, para la eutanasia pues los controles que la ley establece también son relativamente malos, aunque lo justifique, y parece que hay muchos órganos que controlan, y para la transexualidad, o sea, el cambio de género, de sexo, porque de sexo no se puede hacer, es igual, porque realmente antes había por lo menos un informe, ¿no?, psiquiátrico o psicológico, y ahora tampoco se pide para nada. Entonces, ¿qué garantías, ya a nivel de profesionalidad, ¿no?, qué garantías da la actuación? A mí no me gusta hablar de género porque creo que confunde, pero en cualquier caso es verdad que han reducido el plazo para el divorcio, cosa que cada vez es menos relevante porque ya nadie se casa, ¿no? Ya nadie se casa, ¿no? Es muy triste. Está yendo todo muy rápido, está yendo todo, sabéis que ya hay más niños en España que no se bautizan que niños que se bautizan, ¿no? Cuando yo hice la residencia, que son 5 años, estás estudiando para ser cardiólogo, pues entre 25 y 30 años, ¿no? De mi generación nos casamos casi todos, y de mis residentes ahora no se casa ninguno. El otro día me invité a unos residentes a su boda, era una boda civil y a mí me daba mucha pereza, pero yo le dije a mi mujer, tenemos que ir porque para unos que se casan, o sea, entonces es asustador cómo en tan poquito tiempo, porque esto, o sea, ha sido un cambio en 20, 25 años, ha cambiado la sociedad de una forma asustadora, ¿no? Entonces, bueno, nos toca remar contra corriente mucho más de lo que se hacía antes, ¿no? ¿Qué te ha llevado a escribir Salva tu matrimonio? Bueno, pues precisamente unos amigos que se estaban separando y bueno, como eran ya varios los casos, pues empecé un poco a investigar y un poco entrado un poco en los motivos tanto psicológicos pero también biológicos que están detrás de todo esto, ¿no? Y bueno, intentar ayudar a los matrimonios. El libro se llama Salva tu matrimonio y luego el subtítulo es Guía para triunfar en el proyecto más importante de tu vida, ¿no? Porque los que estamos casados, el proyecto más importante que tenemos es nuestro matrimonio, ¿no? Y bueno, un poco hablando todo el tema de la conciliación, o sea, yo suelo decir que estoy contra la conciliación. Conciliar significa poner al mismo nivel tu matrimonio y tu trabajo, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? Porque tu vida matrimonial, familiar, tiene que estar muy por encima de tu vida profesional. Y sin embargo nos formamos con muchos años de estudio para tener una carrera profesional y para casarse la lucha, yo tengo aquí, que soy mi marido y yo damos cursos matrimoniales, es que es express. O sea, que la bueno, está cambiando, ¿no? La recomendación que hay ahora pastoral creo que está en torno a 2 años, ¿no? Y en alguna parroquia en Madrid sí lo están cumpliendo, pero claro, el gran problema es que no se casan la mayoría de parejas, ¿no? Pero bueno, ahí se puede hacer mucho en los cursillos prematrimoniales. Hablabas de la felicidad, de que se puede ser feliz en la enfermedad. Nosotros, claro, los creyentes sabemos que Dios es amor, que Dios nos quiere, que el amor es la entrega, que somos más felices cuando nos entregamos a los demás. Y, sin embargo, además es tan claro que los filósofos, ya Sócrates lo decía, Aristóteles lo decía, ¿no? La felicidad es la tendencia al bien y el bien, decía, se llega al bien a través de las virtudes, con lo cual es incuestionable que es innato a la naturaleza humana, ¿no? Sin embargo, todos los avances, la técnica
Y la técnica médica, en particular, porque va a satisfacer necesidades que en teoría te venden que te van a dar la felicidad, va en otra línea. Hay un cambio en la felicidad, del concepto de felicidad. ¿Qué está llevando? ¿Cuál es el para qué de esta tecnología que lleva al hombre a donde le lleva? Claro, ¿qué es la felicidad? ¿El estar enfermo te hace más o menos feliz? Es difícil, ¿no? Yo el libro de la eutanasia, el epílogo lo escribe Meme Alsina, que es una paciente tetrapléjica, que ella lo que dice es que una de las vivencias que tiene es que ella es consciente que hace feliz a los que la cuidan, con lo cual pues también es feliz por eso, ¿no? O sea que cuidar a un enfermo te puede hacer feliz. A mí me contaba el otro día una anécdota que me gustó mucho, Juan Manuel Cotelo, que él tenía, creo que era su suegra, que estaba con una enfermedad muy avanzada, y él vio durante muchos años cómo su suegro se dedicaba simplemente a cuidar a su suegra, ¿no? Estaba totalmente volcado porque necesitaba muchos cuidados. Y cuando se murió su suegra, ya en el funeral, pues le dijo a su suegro, oye, pues qué pena y tal, pero bueno, me alegro que ya vas a poder descansar y esta situación tan... Y él decía, no sabes lo que estás diciendo, Juan Manuel, pues lo feliz que yo he sido cuidando a mi mujer, ¿no? O sea, que claro, todo depende de la visión que se tengan de las cosas, ¿no? Yo sí he tenido muchos pacientes que en situaciones muy avanzadas de enfermedad era muy evidente que eran felices, ¿no? Y luego personas que están sanas y que se suicidan. Cada vez tenemos más suicidios en jóvenes que no tienen ninguna patología, ¿no? Con lo cual la salud tiene algo de relación con la felicidad, pero ni la salud ni el dinero, y eso se ha estudiado incluso científicamente, nos hacen felices. Sí, habrá que seguir formando. Y como Elena nos decía al principio, con la visión tan antropológica del hombre que la están distorsionando, la conclusión es que somos unos analfabetos antropológicamente hablando, o sea, en el plan biología, en el plan emociones y en el plan espiritual, y que tenemos mucho que aprender.